escuchar el consejo de nuestro Dios a través de su bendita palabra con todos nosotros, nuestro hermano Pedro. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, amigos que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez. Nos alegramos mucho de verles en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Quiero saludar también de una manera muy especial a toda la audiencia de nuestro canal en YouTube, Refugio para el Alma TV, donde quiera que se encuentren acá en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas y que sean edificados a través de su bendita palabra, aleluya. Voy a invitarle a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, aleluya. Cristo vive para siempre. A Dios sea la gloria. Capítulo 19, ahorita escuchaba que también leyeron el Salmo 19 al comienzo del culto, la lectura devocional, y bueno, gloria al Señor, en Dios no hay casualidades. Dios también puso en mi corazón hoy compartir la palabra con base a unos versículos de este capítulo. Aleluya, vamos a tomar la palabra del verso 7 hasta el verso 11. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a orar al Señor, amados hermanos. Le pedimos que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, exaltando tu grandeza, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y que si nosotros aún estamos en pie no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Te damos gracias por este momento en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Invocamos tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas y también la dirección y la administración de tu Santo Espíritu. Envía la palabra, Señor. Tú conoces la condición espiritual de cada hermano, de cada amigo. Sabes de esas luchas internas, Señor, de esas cosas que todos desconocen, bendito Padre, pero que quizá hay hermanos, hermanas sufriendo en silencio, con problemas, con luchas internas, con ataques de las tinieblas. Padre, te rogamos que nos hables a través de tu bendita palabra, que permitas que a través de ella seamos edificados, Señor, fortalecidos, consolados y exhortados, Señor. Dame la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para poder cumplir con esta gran responsabilidad de predicar tu palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu, Señor. Entrégame un mensaje de tu palabra que venga directamente del cielo, que venga directamente del trono de la gracia, y que tu Santo Espíritu lo aplique allá en lo más profundo de cada corazón. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen
Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar bien atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones en este día. Todo lo que gire en torno a los mandamientos de Dios es bueno. Ese es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa mañana. Todo lo que gire en torno a los mandamientos de Dios es bueno. Aleluya. Muchas personas piensan de una manera equivocada que la palabra de Dios no es buena, que si se someten a ella van a tener problemas, que se van a tener que privar de muchas cosas. No lo miran de una manera positiva, sino de una manera negativa. Y resulta que al actuar de esa manera, lo único que están haciendo es privarse de bendiciones maravillosas que Dios tiene para sus vidas. La palabra de Dios, hermanos y amigos, como dice el escritor a los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando uno comienza a escuchar la palabra, ella va penetrando en el corazón. Ella va penetrando en lo más profundo de nuestro ser y comienza a hacer una obra de sanidad, de liberación, de restauración y sobre todo de salvación. Amén. Entonces, privarse de la palabra es un error. Cuando alguien se niega a escuchar la palabra, porque hay quienes dicen, no, no me hable de eso, yo no creo en eso. Otros dicen, sí, hablas muy bonito, pero el papel puede con todo lo que le pongan. Son argumentos para sencillamente decir, no quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Quién pierde? Pues la persona que asuma esa actitud. Amén. Porque quienes la hemos recibido, hoy podemos dar testimonio de que esta bendita palabra se ha convertido en una fuente de bendición para nuestras vidas, una fuente de gozo, de salvación, de paz. Vaya al libro del profeta Jeremías, al capítulo 15, por favor. Jeremías, capítulo 15. Vamos a mirar un precioso texto que hay allí y que confirma lo que estamos diciendo. Vamos a leer el verso 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira, amado hermano, lo que dice el profeta. Fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué hizo él? Las comí, las saboreé, las digerí. En términos simbólicos, en lenguaje simbólico, la palabra hay que comérsela. Amén. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Cuando el creyente comienza a comer la palabra, comienza a meditar en ella, comienza a deleitarse en ella, el mismo efecto que produjo en el corazón de Jeremías se produce en cualquiera de nosotros. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y ojo al efecto. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque al meditar en la palabra, dice, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire que tiene que haber, amado hermano y amigo, una respuesta de parte del hombre. Está la palabra, ya está. Dios nos ha dejado su bendita palabra. ¿Quién halla la palabra? Pues aquel que le abre el corazón. Aquel que dice, pues bueno, está bien, voy a escuchar la palabra. Hábleme de la palabra de Dios. Voy a ir a un culto. Quiero que me enseñen la palabra. Esa persona ha hallado la palabra, ha encontrado la palabra de Dios, ha tenido un encuentro personal con la palabra de Dios y el efecto que la palabra va a comenzar a hacer en su vida, hermano, se queda, permanece. Es más, comienza a producir frutos de acuerdo a la fe y a la sinceridad con que uno recibe la palabra. El Señor Jesucristo usa la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. A Dios sea la gloria. Mire la manera como Él nos habla de esta maravillosa verdad. Mateo capítulo 13. Leamos desde el verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en ese mismo capítulo, a partir del verso 18, él explica la parábola del sembrador. Vamos a leerla, por favor. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Aleluya. Mira, amado hermano, si todo el mundo recibiera la palabra con la misma actitud, la mayoría de los seres humanos seríamos cristianos. En el mundo habría verdadera paz. Habría menos problemas de inmoralidad sexual, habría menos violencia, habría menos atracos.
En nuestras iglesias hay personas que hoy alaban a Dios, hoy predican el evangelio, pero antes de conocer a Cristo eran ladrones, atracadores, borrachos, adúlteros, hasta sicarios, secuestradores. Pero esta palabra los cambió. Es la actitud, amado hermano. De hecho, no es ni siquiera el que la predique. No, porque es que la palabra es la palabra de Dios. No es ni siquiera quién la predique o cómo la predique. Es la actitud que cada persona asume frente a la palabra. Mire que el Señor está diciendo, Él dice, el sembrador salió a sembrar. Hoy el sembrador es usted, soy yo, el hermano de allá, el hermano de allá. Hoy hay miles de sembradores de la palabra por todo el mundo. Predicamos la palabra y estamos tirando la semilla de la palabra. Estamos sembrando la palabra, pero el terreno es el corazón de cada persona. Y Él nos presenta varios escenarios que son posibles, que son reales. Dice, en algunos casos la palabra cae junto al camino. Una persona que de esas que usted le pregunta, ¿cómo le pareció el culto? Bueno, pues sí, bien. ¿Entendió? Pues sí. ¿Va a volver? De pronto. Eso depende de la actitud. Permítame decirlo, amigo que me escucha. Hace 27 años yo fui a un culto, un domingo en la tarde. Ese día escuché la palabra y ese día entregué mi corazón a Cristo. Y nunca más a partir de ese día, hermano, yo volví atrás, jamás. Esta palabra comenzó a cambiar mi vida, comenzó a transformarme, comenzó a limpiarme, a santificarme, a restaurarme, a bendecirme. Pero todos nosotros somos testigos de cuánta gente pasa a los altares y uno se goza. Tantos recibieron al Señor y la pregunta es, ¿cuántos de esos que pasan a los altares perseveran en los caminos de Dios? No todos. No todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver es con la actitud, con la forma, con la sinceridad y con la fe que la persona recibe la palabra. Pero también hay otros. El Señor dice también parte de la palabra, de la semilla de la palabra, cayó en pedregales. Los pedregales se caracterizan porque no hay mucha profundidad de tierra, hay un poquita tierra. Y dice que brotó pronto. Esa gente que usted ve contenta, hermano, qué bendición, estoy contento en la iglesia. Y uno se alegra. Pero no tienen raíz en sí. No tienen la fe y ojo, la honestidad suficientes. Con Dios hay que ser honestos, con Dios hay que ser sinceros. Usted a Dios no lo puede engañar. Usted puede engañar a su esposa, a su esposo, usted puede engañar a su jefe, usted puede engañar al pastor, pero usted a Dios no lo puede engañar. Y hay gente que sigue asistiendo a las iglesias, pero todavía conservan pecados en su vida. Siguen practicando pecados. Llama discretamente porque qué pena que se den cuenta en la iglesia. No renuncian al pecado. En mi caso personal, al menos tomé unas 4 decisiones. Nadie me dijo que lo hiciera. Yo sentí en mi corazón hacerlo. Voy a cortar con esto, con esto, con esto y con esto. Entendí que si yo quería agradar a Dios, yo tenía que cortar con el pecado. Corté, hermano y amigo, con todo lo que era pecado, todo. Y le estoy hablando de un muchacho de 23 años que todavía tiene mucho que hacer en este mundo, ¿no? Claro. No, a los 23 años, hermano, hay mujeres, hay amigos, hay muchas cosas. Yo corté con todo eso.
Eso es lo que a mucha gente no la deja perseverar en estos caminos, que no cortan, que no toman decisiones. Si usted quiere agradar a Dios, hermano y amigo, usted tiene que tomar decisiones. Mira, ahí está la parábola, o la historia mejor, de la mujer adúltera. Una mujer que cuenta el apóstol Juan fue sorprendida en el acto de adulterio. Es decir, estaba con otro hombre, no era su esposo. La sorprendieron los judíos, los vecinos, y la ley de Moisés decía que a esa mujer había que apedrearla. Pero los fariseos dijeron: aprovechemos esta oportunidad y vamos a ver qué dice el tal Jesús ese. No la apedreemos todavía, ahorita la matamos. La llevaron. Le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés manda que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se agachó y comenzó a escribir en tierra. Uno puede asumir que el Señor Jesucristo comenzó a escribir palabras como adulterio, fornicación, odio, envidias, resentimientos, malos deseos, idolatría. Él tuvo que haber escrito palabras de esa naturaleza. Como no les respondía, le vuelven a preguntar: Señor, ¿qué dices? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos las piedras en la mano. Él se levanta y les dice: el que de vosotros esté libre de pecado. Y ellos habían leído todo lo que él había escrito ahí. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice el Evangelio de San Juan que cada uno desde los mayores hasta los más jóvenes, hermanos, dieron la vuelta y comenzaron a irse cabizbajos. La palabra los confrontó. Claro, si yo soy un adúltero, ¿yo cómo le voy a tirar la primera piedra a ella? Si yo soy un borracho, ¿cómo le voy a tirar la primera piedra a ella? Si yo soy un ladrón, ¿cómo le voy a tirar la piedra a ella? No tengo autoridad moral para hacerlo. Cuando todos se fueron, el Señor se levantó, miró alrededor y miró a la mujer no se fue, la mujer, ella fue honesta. Ella dijo: pues yo cometí un error, yo voy a asumir las consecuencias. El Señor la mira y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dice: ninguno, Señor. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor Jesucristo no le dijo: a la próxima tenga más cuidado que no la vayan a descubrir. A la próxima váyase por allá para otro pueblo y pague un motel por allá donde nadie la vea. Él no le dijo tampoco: comience a dejar a su amante de a poquito. Si se encontraban 3 veces por semana, comiencen a encontrarse 2 veces por semana. Y luego 1 vez por semana y así hasta que lo deje. No, vete y no peques más. Esa es la fórmula, amado hermano y amigo. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, si usted quiere ser un cristiano al cual Dios bendiga, usted debe cortar con el pecado. No hay otra alternativa. Lo mismo el que fuma. Yo a ninguno le digo: hermano, ¿cuánto se fuma usted? Alguno me dice: me fumo 2 paquetes de cigarrillo al día. Yo no le digo: bueno, 2 paquetes, ¿cuánto trae? Como 20 cada paquete, ¿cierto? Los que eran fumadores, como 20 cigarrillos. Yo no le digo: o sea que usted se fuma 40 cigarrillos al día, fúmese ya solamente 35 esta semana. La próxima 30, la que viene 25 y la otra 20. No. ¿Sabe qué sí le digo yo? Si usted es capaz de hacerlo, pues si tiene la voluntad de hacerlo, capaz sí es, que tenga la voluntad es otra. Coja esos cigarrillos que tiene ahí, despedácelos, tírelos a la basura y dígale: Señor, no me fumo un cigarrillo más. Ayúdame. Alguna vez alguien me dijo: pero pastor, y entonces el proceso de desintoxicación, ese lo hace el Señor.
Cada que lo agarre esa ansiedad por fumar cigarrillo, por fumar marihuana, por consumir perico, cocaína, tírese de rodillas al piso, dígale: Señor, ayúdame. Dios lo liberta completamente, Dios lo salva, hermano, de esa atadura. Así se maneja el pecado. No es de a poquito, hermano, lo estoy tratando. Ay, yo no sé, hermano, y yo le pido tanto al Señor, uy, que me ayude a dejar este vicio. No, así no va a ir a ninguna parte, hermano. Así va a seguir atado toda la vida. Dice que con el cigarrillo en la mano, dice que, ay, yo le pido tanto al Señor. No, no le está pidiendo nada. Usted no tiene la voluntad. Es que tiene que haber la voluntad. Al nombre de Cristo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las escuché. Yo las recibí con fe. Y tu palabra me fue por gozo. Mire el efecto que produce la palabra: gozo, paz, alegría. El día que yo salí de ese culto, hermanos, que les cuento que recibí a Cristo, yo salí de ese lugar feliz. Yo llegué a mi casa feliz. Algo pasó en mi vida, pero hermano, yo estaba feliz. Y me aprendí el primer coro ese día. Cantaron varios coros, pero a mí nunca se me olvida que cantaron ese precioso coro que dice: deja que el Señor llene tu corazón, que su Santo Espíritu tome el control y adoremos todos al Dios de amor. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Hermano, a medida que cantaban ese coro, yo lo repetía. Yo me subía al bus y sentado en el bus yo cantaba ese coro, hermano. Fue mi primer coro que me aprendí. Cuando uno recibe esta palabra con fe, algo tiene que pasar en la vida de uno, hermano. Por eso es que es absurdo, amados hermanos, que uno trate de hacer que alguien se convierta. Pero hágale pues, vaya a la iglesia. Y si no acepta a Cristo el domingo, esta semana no le doy comida. No, hermano, no, así no. Así no. Es que es la palabra de Dios la que hace la obra. Pablo dice: porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír el mensaje que se predica acerca de Jesucristo. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No falta el iluso, porque los hay, que tratan de cuestionar a Dios. Hermano, ¿y Dios por qué esto? Hermano, ¿y Dios por qué aquello? ¿Y Dios por qué permitía esto? ¿Y Dios por qué permitía lo demás allá? Cuestionan la palabra. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué dice aquello? No, cuando yo recibo la palabra con fe, yo la miro como es, perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mira, amado hermano y amigo, hay quienes en su ignorancia tratan de desvirtuar la veracidad de las sagradas escrituras. Ha habido quienes a través de la historia, hermano, se levantaron con odio en contra de la Biblia. Hubo emperadores romanos y hubo papas romanos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia y está en Wikipedia y en internet para que usted lo busque. Papas romanos
que hicieron quemar en hogueras a hombres como John Hus, como William Tyndale y otros más. ¿Cuál fue el pecado de esos hombres? Darse a la tarea de traducir las escrituras al idioma de la nación a la que ellos pertenecían. John Hus era de la República Checa. Él se dio a la tarea de traducir las escrituras porque la Iglesia Católica Romana solamente permitía que la gente escuchara la Biblia en latín. Y un americano no habla latín, un checo no habla latín, un americano habla inglés, un británico no habla latín, ellos hablan inglés. Los de República Checa no hablan latín, ellos hablan inglés. Los alemanes no hablan latín, ellos hablan alemán. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Entonces, cuando estos hombres se propusieron, cada uno en su momento, traducir la Biblia al idioma de su nación, muchos de ellos tuvieron que pagar con su propia vida. Porque Roma, la Iglesia Católica Romana, esa que se hace llamar la Santa Madre Iglesia, que de santa no tiene nada y de madre menos. Sí, hermano, esa es la realidad. A través de la historia ha asesinado a millones de cristianos. Hubo cristianos que prefirieron morir porque hubo cardenales y obispos que dieron la orden de que todo el que tuviera una copia de las escrituras la tenía que entregar para quemarla. Hubo cristianos que prefirieron morir pero no entregaron las copias de las escrituras. Pagaron con su vida el precio. Y así a través de la historia, hermano, ha habido hombres que se levantaron con furia en contra de la palabra de Dios. Ellos ya no están, pero al día de hoy la Biblia sigue su paso triunfante. Hoy la palabra, hermano, se ha escrito, se ha traducido casi a todos los idiomas del mundo. En todas partes, hermano. Se ha traducido a más de 2.300 idiomas la palabra de Dios. Y en lugar de desaparecer como fue el sueño de tantos hombres perversos que querían desaparecer las escrituras, hoy la Biblia sigue transformando a millones y a millones de personas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová convierte un alma corrompida en un alma santa, en un alma temerosa de Dios. Gente que antes de conocer a Cristo eran corrompidos, veían pornografía, hermano, practicaban relaciones hasta con animales, pervertidos, hermano. Hoy son hombres y mujeres que aman a Dios, que le adoran y le sirven de todo corazón. La ley de Jehová convierte un alma amargada en un alma llena de la paz de Dios. La ley de Jehová convierte un borracho mujeriego en un esposo fiel, en un padre responsable, en un cristiano verdadero. Eso hace la ley de Dios. La ley de Jehová, aleluya, convierte un alma llena de odio en un alma perdonadora. Hay gente que el odio se les ha convertido en un cáncer que los está matando, los está consumiendo lentamente. Odian al papá, odian a la mamá, odian al esposo, odian al vecino, odian a todo el mundo. Se odian ellos mismos porque ni siquiera se aman ellos mismos. No tienen nada de amor propio. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha logrado llenarles sus corazones de odio, de amargura, de sentimientos de venganza. Yo lo mato, si yo lo veo, yo lo mato. Ay, y todo el tiempo viven respirando odio, respirando muerte, respirando amargura. Cuando esta palabra entra a un corazón de esos,
esa persona, hermano, se convierte en un alma perdonadora. Porque entiende que si Dios perdonó todos sus pecados, ella también debe perdonar a quienes le han ofendido. El Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Tenga cuidado, amado hermano, que no vaya a ser su caso, que usted tenga por ahí ciertas raíces de amargura en el corazón y usted no le haya perdonado a determinadas personas algunas ofensas. ¿Cómo va a orar usted? ¿Cómo le va a pedir a Dios que perdone sus pecados? Porque uno todos los días le tiene que pedir a Dios que le perdone. De una u otra manera ofendemos a Dios, hermano. Es inevitable. Cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de sus discípulos, ellos estupefactos, avergonzados, porque es que quienes lavaban los pies eran los sirvientes. Y ese día el Señor aparejó las cosas de tal forma que no hubieran sirvientes en la casa. Allí estaban los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo, y ellos se miraban porque era cultura, hacía parte de su cultura. Cuando había una comida especial, la gente les lavaban los pies. Venían del camino, si era verano, el polvo, si era invierno, mucho pantano. Entonces se lavaban los pies antes de cenar y ellos se miraban: ¿y quién nos va a lavar los pies? ¿Quién nos va? No, aquí no hay nadie. Usted puede imaginarse, supongamos, ellos también tenían sentido del humor como nosotros. Juan, lávenos usted los pies. Oigan a este. Felipe, ¿nos va a lavar los pies? Respete, hombre, respete, a ver. Cuando ven al Señor que se levanta, hermano, de la mesa, va por una vasija de agua, se ciñe una toalla y se agacha y comienza a lavarle los pies. Ay, hermano, por Dios. Ellos quedaron aterrados, no decían nada, y el Señor le lavaba a este, hasta que llegó a Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies jamás. No es que Pedro fuera orgulloso, era la vergüenza, hermano. Era el sentimiento de vergüenza. Tú no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro dijo: no, Señor, entonces la cabeza, báñeme, mejor dicho, Señor, báñeme. El Señor le dijo: tranquilo, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Sabe qué nos enseña eso, amados hermanos? Los pies hablan de nuestro diario caminar. Todos los días en nuestro diario caminar, usted y yo nos ensuciamos la mente, de alguna manera nos contaminamos con tanta basura que hay en este mundo. Todos los días debemos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Pero entonces el Señor está diciendo: si usted no le ha perdonado a fulano de tal, ¿cómo pretende que yo le perdone? Qué tremendo mecanismo el que nos dejó el Señor ahí. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Resultado, un buen cristiano entiende: hermano, yo tengo que perdonar, yo tengo que aprender a perdonar. Perdono esto, perdono aquello, perdono el que me ofendió, el que no me pagó, el que me robó. Hay que perdonar. El que no me saludó, perdónelo. Y dice más en San Marcos capítulo 11: y orando, perdonad si tenéis algo contra otro. Es decir, cuando usted se arrodille, supongamos en el caballero, la esposa ese día le dijo algo que a usted lo molestó. Arrodíllese y dígale: Señor, yo le perdono a mi esposa. Que me haya dicho barrigón, yo le perdono, Señor. Amén. Porque de pronto le dijo: usted tan barrigón y esa comedera que tiene. Y eso lo ofendió. O de pronto es a la inversa. Es a la señora a la que el esposo le dijo algo más o menos así parecido. Amén. Y quedó ofendida, quedó resentida. Vaya y arrodíllese, dígale: Señor, yo le perdono a mi esposo que me haya dicho lo que me dijo. Al nombre de Cristo. La ley de Jehová convierte un alma egoísta en un alma generosa.
Amén. La Biblia no lo dice, pero la pregunta sí la podría uno plantear: ¿será que los tacaños entran al reino de los cielos? Porque la Biblia habla mucho de la generosidad. Amén. Y a veces, hermano, la tacañería nosotros la aprendimos desde el hogar. Hay cosas, amado hermano y amigo, que usted y yo aprendimos en el hogar paterno. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, usted tiene que soltarse de esas cosas. Tiene que haber un cambio. Mire que estamos hablando de la ley de Dios que convierte también el estilo de vida de cada persona. Un estilo de vida pecaminoso, vulgar, en un estilo de vida santo, honesto, transparente, íntegro. La ley de Jehová convierte a una persona vulgar en una persona decente. Ya uno hoy escucha a todo eso, hermano, y eso le suena tan horrible. Así éramos nosotros, pero ya eso le suena tan horrible, hermano. Personas que hablando para decir 5 palabras, 3 son vulgaridades. Ya eso a uno le fastidia. Pero hermano, es que así éramos nosotros también, la mayoría de nosotros. Decíamos pequeñas, medianas, grandes, gigantes, de todas decíamos. Y uno ya oye la gente hablando así, eso le parece tan... ¿Por qué? Porque es que como ya usted y yo fuimos convertidos, ya usted y yo fuimos limpiados por esta bendita palabra. Ya el lenguaje de un verdadero cristiano es un lenguaje limpio. Ya no hay palabras vulgares, corrompidas, ni de doble sentido en el lenguaje de un cristiano. Amén. Necesariamente, amado hermano y amigo, para que una persona pueda ser salva, tiene que haber sido su alma convertida. El alma, porque recuerde que Cristo vino a salvar nuestras almas. ¿Cómo se logra esto de la conversión del alma de una persona? Por medio de la palabra de Dios. Vaya a la epístola de Santiago, por allá llegando al Apocalipsis, capítulo 1 de Santiago. A Dios sea la gloria, aleluya. Maravilloso el Señor. Santiago capítulo 1, vamos a leer el verso 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero dice: desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Recuerde lo que les decía ahorita. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que cortar con todo lo que hacía, hermano, o lo que esté haciendo, y que ya entiende por la palabra: esto que yo estoy haciendo es pecado, esto que yo estoy haciendo no le agrada a Dios. Ya usted lo entiende, uno lo va entendiendo. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación no se da automáticamente en la vida de una persona, no, hermano. Que usted entró a este templo y ya es salvo, no. Vino a este lugar, bienvenido. Pero entrar por la puerta de un templo cristiano no hace salvo a nadie. Es más, ni siquiera estar en todo el culto lo hace salvo. Es la manera como la persona abra su corazón a la palabra, que llega a creer en Jesucristo de todo corazón. Mire, el Señor Jesucristo dice que cada árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo se sabe que una persona realmente ha nacido de nuevo? Por los frutos que comienza a dar. Comienza a cambiar de una manera voluntaria. Aquí no obligamos a nadie a nada. Aquí no le obligamos a usted ni a cambiar su manera de vestir. No le decimos que no puede volver a un bar. Usted va si quiere, usted verá si quiere ir a un bar, eso es problema suyo. No le decimos que no puede volver a fumar.
Simplemente comenzamos a enseñarle la palabra, a predicarle la palabra, y la persona, a medida que va recibiendo esta palabra, algo va pasando en ella. Y hermano, yo recuerdo, yo recién convertido, nuestro pastor nos predicaba la palabra y esa palabra me confrontaba, y yo decía, este soy yo, ese soy yo, este es mi problema. Un domingo en la mañana, después de una predicación, mi pastor no sabía nada de un enemigo que yo tenía. Mi enemigo vivía en el segundo piso, en el primer piso de la casa donde nosotros vivíamos. El pastor predicó ese día, asumo que fue del perdón, porque yo me vi confrontado con esa palabra. Yo salí de ese culto y yo dije, yo tengo que ir a acabar con mi enemigo. Y acabé con él. Sí, hay que acabar con los enemigos. Fui, hermano, terminó el culto, me arrodillé y le dije, Señor, dame gracia para yo ir a hablar con esa persona. Que no era fácil, era mi enemigo, es que éramos enemigos de verdad. Pero yo dije, ¿yo cómo hago para seguir yendo a mi casa, a entrar con la Biblia en la mano y paso por la puerta de mi enemigo? No, yo tengo que arreglar esto. Me fui, le toqué la puerta, hermano, y me abrió él. Lo saludé, fulano de tal, buenos días, necesito hablar con usted. Como yo ya le había orado a Dios, Dios me dio gracia delante de él y me dijo, Pedro, bien pueda, siga. Hablé con él y le dije, mire, yo ya comencé a buscar a Dios. Y usted sabe que hemos tenido una amistad de hace tiempo. Yo vengo a pedirle perdón. Hermano, él me perdonó, nos perdonamos y acabé con mi enemigo, ya quedamos de amigos. ¿Sí ve cómo me puede acabar con un enemigo de una manera tan sencilla? Así acabamos los cristianos con nuestros enemigos. Pero mire, ¿por qué sucedió eso? Porque un mensaje de la palabra me confrontó. Ese soy yo. Ese problema lo estoy viviendo yo. Algunos tienen el enemigo en la propia casa y en la propia cama. Son enemigos de su esposa o del esposo. Ya prácticamente son enemigos. Hay que arreglar eso, amado hermano. Porque entonces, ¿cómo me va a bendecir Dios a mí? Porque es que Dios me llamó a este camino fue para bendecirme, para libertarme de la esclavitud del pecado. Al nombre de Cristo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciba la palabra con fe. Entiéndalo, esto es la palabra de Dios. Yo no conozco su vida, menos voy a conocer su corazón. Pero el Dios omnipotente que conoce su vida, que lo conoce a usted desde que estaba en el vientre de su madre, Él conoce su corazón y por eso le está hablando a través de esta bendita palabra. Por eso Él nos confronta a través de su palabra. Al nombre de Cristo. Aleluya. Vuelva al libro de los Salmos capítulo 19, aleluya. Cristo vive para siempre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? No al universitario, no al profesional, no al intelectual, al sencillo, al sencillo. Hermano, ¿hasta cuánto estudió usted? ¿Hasta qué año, hermano? Apenas hasta segundo de primaria. Ah, usted no puede ser salvo. No, no hay que decirle eso. Algunas veces, mire, lea acá. No, yo no sé leer. Entonces no le podemos decir, o tendríamos que decir, ay, qué pena, usted no puede ser salvo. No. Esta palabra es tan maravillosa que para entenderla no hay que ser un intelectual, no hay que ser un profesional. Ni siquiera hay que saber leer y escribir, solo con escucharla. Solo con escucharla. La fe viene por el oír. Alguna vez me contaron una historia real, pero me impactó, de un anciano en una iglesia cristiana, analfabeta. Pero me decían, hermano, mire, ese hermano, él no sabe leer, pero evangeliza. Y abre la Biblia y le dice a la persona, lee aquí. Y la persona lee y ¿sabe qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
lo lleva, pasa a otra parte y le señala, mire, lea aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y pasa otra hoja y dice, lea aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un analfabeta evangelizando, hermano. No sabe leer, pero desarrolló la capacidad de ubicar versículos en la Biblia con los cuales evangelizar. ¿Y cuántos bachilleres y tecnólogos hay en las iglesias cristianas que con dificultad saben dónde queda Juan 3:16? Y otros van un poco más allá, dice, hermano, Jesús lloró. Y no han podido pasar de ahí. Dice que son muy malos para retener y para aprender. ¿Y cómo si se aprenden todos los nombres de las novelas que ven algunos? Porque hay evangélicos que ven novelas. ¿Cuánto evangélico vivirá pegado del desafío? Y eso ya se saben los nombres de todos, de todos. Eso sí se lo aprende. Ay, ¿supiste que eliminaron a Juan Carlos? Y a Carla también la eliminaron. ¿Qué eliminada le pegaron? Eso sí se lo saben todo, todo. No le vaya a preguntar nada de la Biblia al hermanito porque, hermano, qué pecado, lo ofende. Es que el hermanito es muy malo para la memoria. Ese cuento se lo vendió usted mismo. Existe una figura pedagógica, fundamental, elemental, que desde niños a usted y a mí nos la enseñaron, la figura de la repetición. ¿Recuerda cuántas veces el profesor o la profesora luchó con usted y conmigo para que nos aprendiéramos las tablas de multiplicar? ¿Quién de nosotros aprendió las tablas de multiplicar apenas la vio? Lea la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 2, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30. ¿Quién se la aprendió de una? Ninguno. La profesora, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y repita, y repita. Y ya nos preguntaba a cada uno y le decía a usted, ¿cuánto es 3 por 3? 5. Pobres profesores, hermano, pobres profesores. Pero ella volvía y repita, y repita, y repita. La figura de la repetición. Si usted coge un versículo de la Biblia y lo repite, y lo repite, y lo vuelve a repetir, y lo escribe con su puño y letra en un cuaderno, en una hojita, lo escribe. Mire, haga el ejercicio, cargue por ahí papelitos con versículos escritos. Y cada que esté por ahí en algún lugar, sáquelo, léalo, el que usted escribió. Vamos a suponer usted se enamoró de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Lo leyó y comienza a meditar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Le garantizo, en 2 o 3 días usted ya se aprendió ese versículo. Sigue con otro. Y así usted llena su corazón de la palabra de Dios. Si se puede. Que no haya voluntad es otra cosa. Al nombre de Cristo. La palabra de Jehová dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio. No estamos hablando de ese que lo hace ingeniero o abogado o científico, no. Sabio para la vida. Porque la palabra de Dios, amado hermano, imparte sabiduría para la vida. Cómo ser un esposo, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen empleado. Cómo evitar las tentaciones, cómo huir de las tentaciones, cómo huir de una mala amistad. Todo eso tiene que ver con la sabiduría práctica. La Biblia la llama la sabiduría que viene de arriba.
Santiago dice que hay sabiduría humana, terrenal y diabólica, la de este mundo. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, después pacífica y benigna. Al nombre de Cristo. Por eso, mire, cuando tenemos problemas entre nosotros, los hermanos, que a veces pasan cositas. Entonces viene un hermano, mire, ¿yo qué hago ese hermano? Permítame la expresión, me la tiene montada. Y uno no le dice, hermano, bájeselo de encima. No, hermano, sopórtelo. Eso es sabiduría. ¿De dónde? De arriba. Porque es lo que nos enseña, hermano, yo ya no sé qué hacer con mi esposa. Hermano, ámela y sopórtela. Entonces algunos dicen, yo por eso no le pido consejo al pastor. No, hermano. Que a toda hora que soporte y soporte, pues que es lo que dice la Biblia. ¿Qué otra cosa le voy a decir? ¿Ah? Yo como le voy a decir a usted, hermano, pues entonces coja una correa y déle unos 40 juguetazos a su señora para que lo respete. Yo no le puedo decir eso. Ámela. De pronto su esposa está marcada es porque usted nunca la invita ni a un cono de 500 pesos, hermano. Es tacaño, hay hombres tacaños, hermano. Ni un conito de 500 pesos, lo más barato que puede haber en este tiempo. Menos que le vayan a pedir un cono por allá de Mimos o de Popsi. ¿Cuánto vale un cono? 4.500. ¿Qué? Uy, que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Cómo que 4.500? 9 por 4, 45. En el barrio nos comemos 9 conos de 500 con eso. Vamos para la casa. Tacaños, hermano, tacaños. Por eso de la señora amargada, bien tacaño. Entonces la Biblia le dice, no, no sea tacaño. Invítela a un conito. Invítela a almorzar por ahí a veces. Amén. Entonces, a veces no es que su esposa sea tan malo o que su esposo sea tan malo, es que no estamos aplicando la palabra, no estamos tomando las medidas correctivas. Pero la Biblia nos entrega a usted y a mí todas las herramientas que necesitamos para tener buenas relaciones entre los hermanos, para que haya armonía en nuestro matrimonio, en el hogar, en el trato con los demás. Amén. La ley, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Mire, el salmista dice en el Salmo 119, 130, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo. Exponer la palabra, predicar la palabra, alumbra el entendimiento de quienes están escuchando la palabra y lo hace sabio. Y vaya a 2 de Timoteo capítulo 3, al nombre de Cristo. Gloria a nuestro Dios, aleluya. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el verso 15. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabios. Pero no estamos hablando de esa sabiduría, hermano, que este hombre desde que se volvió evangélico, hermano, terminó siendo científico. No es de esa sabiduría. Sabios para la vida. Por eso un buen cristiano, hermano, a medida que pasa el tiempo, debe ir siendo un mejor esposo. Debe ir aprendiendo a ser un mejor padre. Va aprendiendo a ser una persona más íntegra, más humilde, más responsable, más honesta. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Vuelva al Salmo 19, por favor. Aleluya. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mira, amado hermano,
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, oiga lo que dice, no que entristecen, no que amargan, no, que alegran el corazón. Hermano, para nadie que reciba la palabra de Dios con fe y humildad, esta se convierte en un motivo de tristeza o dolor para su vida. Jamás, hermano. Todo lo contrario, los que hemos recibido esta palabra con fe, nuestras vidas han sufrido un cambio maravilloso, un cambio positivo. Comenzó a haber en nosotros gozo. Los que antes tirábamos para un bar, para otras partes, ahora vamos al culto. Vamos, ¿a qué horas es el culto? ¿A qué horas es el culto? Un recién convertido, de esos que se convierten de verdad, no se quiere perder un culto, quiere estar en un ayuno, quiere estar en una vigilia, lee la Biblia. Vamos para el culto, ay, qué pereza, yo no voy para allá. Pero cuando usted, hermano, recibe esta palabra con fe y con humildad, ella le produce gozo. Y de pronto va por ahí y se tropieza, se da un golpe y usted dice, ay, aleluya, ay, santo, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Antes, ¿qué decíamos? Ay, hermano, ¿recuerda lo que antes decíamos cuando damos un golpe por ahí? Como ahora ya el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted se da un golpe, ay, santo, ¿qué le pasó? Aleluya, me dio un golpe, bendito sea Dios. ¿Sí ve los cambios que produce la palabra en la vida de una persona? Antes soltábamos un rosario, hermano, de vulgaridades, hermano, maldecíamos. No, ya no. La ignorancia, hermano, que se da un golpe contra el ventilador y cogía el ventilador a patadas. ¿Qué le hizo el ventilador? Sí, así, uy, este ventilador. No, ya no. ¿Qué pasó? Me dio un golpe por tonto, por necio, por descuidado. Pero gloria a Dios, ya se me está pasando el dolor. Amén. Porque la palabra de Dios produce gozo al que la recibe con fe. Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia, Hechos capítulo 8. A Dios sea la gloria, aleluya. Alabe al Señor, amado hermano. Dios es bueno, aleluya. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 34 hasta el verso 39. Quienes han leído este libro conocen la historia, Felipe y el etíope. El etíope era el eunuco. Verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, mire que le estaba enseñando la palabra de Dios, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire lo que dice el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Y siguió, ¿cómo siguió? Gozoso su camino. Aquí se produjo, amados hermanos, un hecho sobrenatural. Porque Felipe descendió con este hombre al agua, lo bautizó y cuando lo levanta y salen del lago o del río, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, es decir, se lo llevó a otra parte, lea el verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, otro lugar, hermano, a una distancia, es decir, el Espíritu de Dios, recuerde que Dios es todopoderoso, tomó a Felipe y lo transportó una cantidad de kilómetros por allá y lo puso en Azoto. Y el eunuco
En lugar de salir aterrorizado, ¿qué pasó? Siguió gozoso su camino. Se cree que este hombre fue el que llevó el evangelio a Etiopía, a donde más tarde fue Mateo, a seguir predicando la palabra. Porque en este hombre se produjo algo que conocemos los cristianos como el milagro del nuevo nacimiento. Por eso es que se ve un poco raro un evangélico amargado, que tristemente los hay, uno que otro por ahí, evangélicos amargados. ¿Pero por qué? Hermano, es que ese hermano es así, pero ¿qué ha pasado? Es que uno va a la palabra y lo que hace, el efecto que produce en la palabra, uno de los efectos es el gozo. La salvación produce gozo. Cuando David pecó, perdió el gozo y luego le pidió al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sigamos, hermano, a ver si con la ayuda del Señor tratamos de terminar la idea. Vuelva al Salmo 19, por favor. Aleluya. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. Salmo 19, verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová. ¿Dónde vinimos usted y yo a aprender algo acerca del temor de Dios? A través de esta bendita palabra. Si algo es fundamental en la vida cristiana es el temor de Dios, que no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Nosotros no le tenemos miedo a Dios, Él es nuestro Padre. Y un hijo no le tiene miedo a un buen papá. Y nuestro Padre es el mejor Padre del universo. Temor de Dios es un temor reverente que nos lleva a tener cuidado de pecar contra Él, porque sabemos que le ofendemos. Y un buen cristiano no quiere ofender a Dios. Un buen cristiano evita ofender a Dios. Eso es temor de Dios. Hermano, pero ¿sabía usted que el temor de Dios es uno de los grandes tesoros que usted y yo tenemos en esta vida? Se lo voy a mostrar por la palabra. Vaya al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 111, por favor. Capítulo 111 del libro de los Salmos. Vamos a leer el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría. Hermano, recuerde, estamos hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para poder adquirir de esta sabiduría que viene de lo alto, hay que tener temor de Dios en el corazón. Pero vamos más allá, Proverbios capítulo 22, aleluya, gloria al Señor. Capítulo 22 del libro de los Proverbios, vamos a leer el verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oiga, hermano, el temor de Jehová tiene remuneración, tiene paga de parte del Dios del cielo. Riquezas, honra y vida. Y no hablemos de riquezas de esas que tienen los multimillonarios del mundo, no. Pero es que para nosotros los pobres hay cosas que se convierten en una riqueza para nosotros, hermano. Si me lo dice o si me lo pregunta usted a mí, que llegué a este camino con 2 pantaloncitos y 2 camisetas, eso era mi capital, eso tenía yo. Sí, hermano, no me da pena decírselo porque es que Dios me ha bendecido. Amén.
y no soy millonario. Pero cuando yo miro la casita que el Señor nos regaló a nosotros, cuando miro un carrito en el que podemos andar, ¿se cree, hermano, que cuando yo tenía 2 camiseticas y 2 pantalones y unos zapatos rotos, ¿se cree que yo podía pensar en ese tipo de cosas? No, hermano, no. Eso para nosotros es una riqueza, es un tesoro. Y alabamos a Dios y le damos gracias al Señor, porque es que Él nos ha bendecido. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios bendice. Ahora sáquese de la mente, por favor, de que Dios solo bendice a los pastores. No, amado hermano. Dios bendice a sus hijos. Yo y mi esposa, o mi esposa y yo mejor, estuvimos 8 años como miembros de congregación. Es decir, no éramos pastores. Los primeros 8 años de nuestra vida cristiana no fuimos pastores, pero Dios nos bendijo. Ya Dios nos estaba bendiciendo. Se lo aclaro porque no falta, claro, como usted es pastor, no. Claro que Dios me ha bendecido mucho más. El solo hecho de haberme llamado a este ministerio, eso es un privilegio impresionante, amado hermano. Yo vine a terminar el bachillerato por allá como en el año 2007, porque en mi adolescencia yo no pude estudiar. La pobreza, la situación tan difícil de mi familia. Yo admiro a los que fueron capaces de estudiar con hambre. Yo no fui capaz de estudiar con hambre, hermano. He oído gente que dice que estudió con hambre, hermano, los admiro. Yo no fui capaz. Yo me salí a estudiar y yo me gradué de vendedor ambulante, hermano. Sí, esa era mi profesión. Yo me tiré de a la calle, pero yo no fui capaz de estudiar con hambre. Yo me convertí a Cristo y había estudiado hasta 8º de bachillerato solamente. Es decir, yo no tenía, digamos, la posibilidad no, era vendedor ambulante de profesión. Y Dios en su misericordia no solo me salva, no solo restaura mi hogar, no solo comienza a bendecirnos en todas las áreas, sino que también nos llama a este santo ministerio. Es decir, me da una profesión de mucha honra y de mucho privilegio, porque de las profesiones más ilustres ante los ojos de Dios no es la medicina, no son las ingenierías, es predicar la palabra de Dios. Amén. Porque es que el médico lo atiende a usted, mire, tome estas pastillas y ya, no hace más. Pero predicar la palabra, usted a través de, yo esta semana meditaba en algo, en un hermano que ya hace poco partió a la presencia del Señor, y yo decía, para la gloria del Señor, ¿cuántos hermanos hemos mandado ya para el reino de los cielos, hermano? A través de estos años ha sido una buena cantidad. No he llevado ese registro, pero se nos han muerto un poco. Pero han partido a la presencia de Dios, amado hermano. Eso es un privilegio, amén. Y eso tiene una honra mayor todavía. Y vamos a Daniel capítulo 12, yo se la muestro. Y por eso motivo a los líderes acerca de la importancia de predicar la palabra, porque es que eso tiene recompensa de parte de Dios. Daniel capítulo 12, aleluya. Cristo vive para siempre. Gloria a Jesucristo. Mira, amado hermano, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ojo, aquí está usted incluido también. ¿Sí lo notó o no? Los entendidos, usted es un entendido. Usted que ha abierto su corazón a la palabra, dice, buen entendimiento tienen todos los que guardan tus mandamientos. ¿Lo acabo de leer o no? Y vuelvo a leer este verso 3. Los entendidos, es decir, todos los que hemos creído en Dios y en su palabra, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia
es decir, la verdad, la palabra de Dios, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, amado hermano, Dios bendice aquí, pero las bendiciones mayores están allá. Yo le digo, amado hermano, líder, y usted que evangeliza, haga, hermano, sírvale a Dios con amor. Vale la pena servir a Dios. Dios recompensa. Mi esposa y yo ejercimos un liderazgo durante 5 o 6 años con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero hermano, Dios nos ha recompensado todo ese trabajo. Dios bendice. Cuando usted sirve con amor, hermano, no se preocupe si el pastor no lo invita a gaseosa ni a almorzar, tranquilo. Dios le va a dar la recompensa. Sirva con amor. Esfuércese y de Dios recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Dios es bueno. Entonces dice el salmista: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Usted cree que un buen cristiano anda arrepentido de haberse convertido a Cristo? Jamás, hermano. Hoy nosotros le podemos decir a usted con gozo, con alegría, hermano, es una bendición, amigo, es una bendición ser cristiano. Es una bendición. Todos los días le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final. Ayúdame a terminar mi carrera en victoria. El sueño del verdadero cristiano no es terminar la carrera por allá en un motel, ni en un prostíbulo, ni en un bar. No, es terminar su carrera en victoria. Que el día que Dios nos llame a su bendita presencia, a los hermanos, a la familia, les quede esa grata satisfacción, esa sensación: mi papá partió a la presencia del Señor, mi esposo partió a la presencia del Señor, mi esposa partió a la presencia de Dios, mi hijo partió a la presencia del Señor, nuestro hermano fulano de tal partió a la presencia de Dios, porque dio testimonio mientras estuvo vivo de que amaba a Dios, de que se guardó para Dios, de que vivió la palabra, hermano. La vida cristiana es una bendición, amigo que me escucha. Hermano, no se deje engañar del diablo. Quizá Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido engañarlo a usted, quiere sacarlo de los caminos de Dios, quiere hacerle creer que eso afuera es una maravilla. Es una maravilla, pero de infierno. Es el infierno ya, literalmente. No se deje engañar por el diablo, hermano. En Dios hay riquezas, en Dios hay bendición, en Dios hay honra, en Dios hay vida, riquezas, honra y vida. Y cuando hablamos de riquezas, también hablamos de riquezas espirituales, de dones espirituales, de poder, de talentos, de bautismo en el Espíritu Santo, de tantas cosas que Dios da a sus hijos. Dejemos hasta aquí, hermano, que el tiempo ha pasado. Con la ayuda del Señor, la próxima semana terminamos esta idea. Todo lo que gire en torno a los mandamientos de Dios es bueno. Póngase de pie, hermano. Y demos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre eterno, mi alma te da la gloria, Señor. Te adoro. Toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento sean solo para ti. Gracias. Gracias por habernos salvado un día. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por esta palabra maravillosa que ha venido cambiando, transformando, bendiciendo nuestra vida, Señor. Qué obra tan preciosa y maravillosa has estado haciendo, Señor, en cada una de nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es mejor que el pan, que es mejor que el agua, porque sacian el hambre y la sed del alma. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a retenerla en nuestros corazones. Ayúdanos a ser verdaderos hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Que esta palabra siga cambiando vidas. Que esta palabra siga libertando a los oprimidos por el diablo. Que esta palabra siga salvando almas, Señor. A través de tu palabra glorifícate. Continúa glorificándote, Señor. A través de esta palabra restaura esos hogares destruidos, Señor. Liberta a esas personas destruidas por el pecado.
Padre, que tu palabra corra y sea glorificada continuamente. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Oh Señor, tu palabra ha sido y sigue siendo de tanta bendición para nosotros. Gracias, mil gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Quiero hacer una